Pues cuando el pastor, a propósito, si ustedes no me conocen, me llamo Jeff, soy uno de los pastores aquí en Graceway, y cuando el pastor Marco me pidió enseñar esta mañana, le pregunté qué están haciendo aquí en la clase hispana. Me dijo que estaban estudiando algunas cosas aptas para los primeros días del nuevo año. Entonces pensé, bueno, entonces yo sé qué hacer. Esta mañana quiero hablar sobre lo que es crecer en 2019. Y eso digo porque hay una cosa curiosa. No entiendo por qué es que hay algunas personas que depositan su fe en Jesucristo para recibir la vida nueva y el gozo y la paz de corazón y todo eso, pero después no quieren cambiar, no quieren crecer, no quieren madurar. Y la verdad es, cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él nos da todo cuanto necesitamos para crecer, pero quedamos con los mismos problemas de ayer, las mismas debilidades, las mismas situaciones, y por eso tenemos que crecer. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Tiene que ser a propósito, de una forma intencional. Nosotros tenemos que crecer. Y no entiendo por qué algunos no quieren. Solamente quieren sentarse cómodamente en la iglesia y hablar de cómo es que hace tantos años acepté al Señor Jesucristo. Pero explícame, ¿qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué haces con las luchas y los problemas de cada día? Por eso estamos acá. Si fuera como piensan algunos, el Señor al salvarnos nos hubiera llevado directamente al cielo. Pero nos ha dejado aquí, con el hielo y la nieve y el frío y los problemas y todo esto, porque tenemos algo que aprender. Y tenemos una misión. Y por eso el Señor nos ha dejado aquí, para crecer. Somos discípulos del Señor Jesús. Y la palabra discípulo quiere decir literalmente estudiante. Uno que está aprendiendo. Si uno está aprendiendo, está cambiando, está creciendo. El discipulado no es un cursillo, no es un estudio, no es un taller, no es un libro. Es un proceso de toda la vida. Ser estudiante de Jesús. Cuando estoy viajando en otros países, entre los musulmanes, hindúes, budistas, etc., y alguien me pregunta, ¿y usted es cristiano? Siempre contesto, soy estudiante de Jesús. Porque la palabra cristiano tiene pues muchas implicaciones y todo esto. Entonces siempre digo, no, soy estudiante de Jesús. Y cada día estoy aprendiendo más y más y más. Y saben, el día en que uno deja de aprender, el día en que uno deja de crecer, es el día que uno deja de ser discípulo de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que algunos no cambian? Lo mismo siempre, no hay cambio. Cada domingo aquí están, 2020, aquí están, iguales, 21, igual. Pobrecitos. Vamos a ver si es posible crecer. Hay un pasaje en la Biblia, un solo versículo, que cada vez que leo este versículo me convence que tengo mucho que hacer. Y estoy hablando de Lucas, el 2 capítulo, versículo 52, solamente para comenzar. Lucas capítulo 2, versículo 55. Y estamos aquí en este pasaje en el tiempo cuando Jesús es un niño. Y dice en versículo 52, y Jesús siguió creciendo. Jesús, fíjense, siguió creciendo en sabiduría, es decir, su conocimiento intelectual, en estatura físicamente, y en gracia para con Dios espiritualmente, y con los hombres socialmente. Y pienso que si Jesús necesitaba crecer,
yo también. Fíjense, Dios es Dios. Y Dios puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué es entonces que cuando Dios se hizo uno de nosotros en la forma de Jesucristo, Dios con nosotros, por qué es que nació y salió infante, y luego niño, y luego adolescente, y luego hombre? Y dice la Biblia que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué? Hubiera nacido grande. Y en un solo día, Él hubiera hecho la crucifixión y todo esto, ya voy a morir, mañana ustedes pueden ser libres y todo. Pero no, pasó toda una vida, 33 años entre nosotros. ¿Por qué? Lo hizo a propósito. La redención es el plan de Dios para tratar con nuestro pecado. Es lo que Jesús resolvió en su muerte, su sepultura y su resurrección. Restauración es otra parte del paquete, porque Dios quiere no tan solo redimirnos de nuestro pecado, Él quiere restaurar todo, según su plan original. ¿Y cómo es que algunos creyentes se sientan en iglesias y solamente quieren hablar del cielo? Yo también quiero hablar del cielo, pero algunos están aquí en la tierra miserables. Quiero ir al cielo ya. Aquí está la pistola. No, broma. Pero solamente están pensando en aquel entonces y este mundo miserable. Oigan, ¿quién creó este mundo? Dios mismo. ¿Lo creó para ser miserable? No. Con un propósito muy marcado. Pero por el pecado, el mundo en este tiempo es un mundo torcido. ¿Y qué quiere hacer Dios? ¿Sacarnos de acá? ¿Botarlo todo? No, Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestro propósito y este mundo. Y cuando el Señor Jesús nació, dependiendo de sus padres como infante, estaba restaurando la santidad de lo que es ser una familia, lo que es ser niño, lo que es ser padres. Y cuando iba creciendo como niño, jugando en las calles de Nazaret con sus amiguitos, estaba diciendo que Dios tiene un plan en nuestras vidas cotidianas. Hay gloria, hay propósito en todo esto. Y cuando el Señor Jesús como adolescente iba creciendo, madurando, estaba diciendo que aún en estos años tan difíciles es posible vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Aún en este mundo torcido es posible. El Señor estaba diciendo: yo vine para vivir precisamente lo que ustedes están viviendo. Y me van a matar, me van a crucificar, me van a sepultar, y al tercer día voy a resucitar para que sea posible que ustedes hagan lo mismo. Tener una victoria en la vida cotidiana. Y como hombre seguía viviendo normalmente como uno de nosotros. Pero tenemos que crecer. Y por eso algunos que aceptan al Señor, gracias al Señor, alabado sea el nombre del Señor, fantástico, de acuerdo, pero si no crecen, quedan como infantes, como niños espirituales. ¿Y para qué? ¿Para ser miserables? ¿Es decir que van a perder la salvación? No, es decir que van a perder su propósito en esta vida. Y en vez de encontrar propósito, significado, gozo, paz, van a pasar esta vida luchando, tristes, heridos, quejándose, en vez de encontrar el poder de Dios en la vida
cotidiana. Hay un pasaje en Efesios, y ahí queremos quedarnos esta mañana, Efesios capítulo 2. Nuestro crecimiento ha de ser continuo e intencional. Y por eso pregunto, ¿cuáles son tus planes para crecer en 2019? No, vengo a la iglesia cada domingo. Fantástico, muchos vienen a la iglesia cada domingo, pero la pregunta es, ¿cuáles son tus metas, tus planes para crecer en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida vocacional, en tu vida eclesiástica, es decir, acá en la iglesia, en tu vida comunitaria, en el mundo que te rodea? ¿Cuáles son tus planes para crecer en 2019? Ahora, eso no para desanimarles ni para echarles culpa, es para decir que al final de esta mañana vamos a tener planes para crecer, ¿de acuerdo? Excelente, pero yo no voy a hacer los planes para tu vida, tú vas a hacer los planes, yo solamente voy a enseñar lo que dice la Biblia y vamos todos a encontrar metas, objetivos y pasos concretos para crecer, ¿de acuerdo? Fantástico, nos llevamos muy bien. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Dios habite en la vida de cada creyente por el Espíritu Santo, eso sí lo sabemos, pero también la Biblia está diciendo acá que Dios habita acá. No porque este edificio sea algo espiritual, la iglesia somos nosotros. Y podríamos vender este edificio y alguien podría comprarlo y el otro mes podría ser un nightclub. No hay nada santo en cuanto a este edificio. La iglesia no es una organización, es un organismo compuesto de nosotros, los creyentes, la familia de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios quiere habitar aquí, entre nosotros, para que cuando uno entre un día domingo en febrero de 2019 en Kansas City con hielo, con nieve, todo eso, uno puede entrar y decir algo diferente. Parece que Dios está aquí. Correcto. Dios quiere habitar entre nosotros como su familia. Y lo que Pablo está diciendo en estas palabras, y tanto Pablo está diciendo, pero la primera cosa que observo es que Pablo está diciendo que todos nosotros tenemos las mismas posibilidades para crecer. No importa de dónde eres, no importa la educación que tienes o que no la tienes, todos tenemos las mismas posibilidades. En el primer siglo, cuando Pablo escribió estas palabras, había una división marcada entre los creyentes de fondo judaico y los creyentes de fondo gentil. Y había luchas, malos entendidos entre estos dos grupos. Pues algo parecido sigue hasta el día de hoy. Por eso Pablo dice en versículo 19, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchos entendemos lo que es vivir como extranjeros, porque
Digo que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos lo que es experimentar la vida como inmigrantes. Yo 4 veces he experimentado esto, de ser inmigrante. Y yo sé cómo son las miradas y los comentarios y esa cosa que uno siente, ¿no? Que entra en un lugar y sabes que todos están pensando, y usted no es de aquí, ¿verdad? Feo. Pero Pablo está diciendo que en este país, con lo bueno y lo malo, hay un lugar en donde todos somos igualitos. Y es la familia de Dios, la iglesia. Y aquí, aunque estemos hablando diferentes idiomas, aunque tengamos diferentes culturas y prácticas y experiencias y todo esto, somos la familia de Dios. Y cada quien tiene la misma oportunidad para crecer, para cambiar, para ser transformado. Y el que crece es aquel que aprovecha la oportunidad divina que Dios nos da y toma la iniciativa para crecer. Es decir, un plan. Tenemos un plan. Es lo que vamos a hacer. Un plan constante. En enero estamos pensando que llega segundo, tercer día de enero, estamos pensando en el otro año y muchos de nosotros estamos pensando, tengo que rebajar de peso. Después de las fiestas, ¿no? Yo entre ustedes, claro que sí. Pero si son palabras nada más, no pasa nada. Decimos lo mismo cada año, me voy a rebajar de peso. Ajá. ¿Y cuánto pesabas el año pasado? Este año, aún más. ¿Qué dijiste el año pasado? Tengo que rebajar. No. Si no tenemos un plan, si no tenemos una idea, si no tenemos objetivos y metas y pasos de acción y todo, entonces no pasa nada. Son palabras. Lo mismo espiritualmente. ¿Cómo vas a cambiar este año? En lo personal. Tus hábitos, tus acciones, tus pensamientos, tu persona. ¿Qué quieres cambiar? ¿Tu familia? ¿Vas a pasar 2019 quejándote de tu familia? ¿Todos los problemas? ¿O piensas hacer algo para crecer y cambiar? El trabajo, igual. ¿Qué quieres cambiar? La iglesia, la comunidad, ¿qué quieres cambiar? Necesitamos un plan. Alguien me enseñó una vez en la Biblia que el crecimiento tiene al menos 3 componentes básicos: la verdad, la gracia y el tiempo. Y además, el crecimiento es algo que sucede en unión con Dios y con su familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, versículo 20, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Crecimiento es la verdad más gracia más tiempo juntos. Y aquí apóstoles y profetas, ¿quiénes son? Los que nos dieron las escrituras, la verdad. No tenemos que preguntar, ¿y qué dijo el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Porque tenemos una Biblia. Los apóstoles y profetas nos dieron la verdad. Pero también tenemos aquí la piedra, la principal piedra angular, que es Jesucristo mismo. Y entendemos que Jesucristo también es la verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Pero también Él representa la gracia. Escuchen las palabras de Juan en su Evangelio. Juan, el primer capítulo, versículo 14. Cuando Juan dice, y la palabra Jesús. Es su nombre, el verbo, la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si uno quiere crecer, madurar, ser transformado, todos los componentes se encuentran aquí en este salón en este momento. ¿Verdad? Gracia, tiempo, juntos. Aquí estamos. Solamente tenemos que decidir qué vamos a hacer. Ahora, muy interesante que para crecer necesitamos la gracia y la verdad. El problema es que algunos tienen la verdad, pero no tienen la gracia. Hay unos que pueden citar versículo tras versículo tras versículo de la Biblia, pero no saben vivir. No saben hacer la aplicación. No entienden la gracia. Y hay personas que conocen la gracia, pero ignorantes de la Biblia. Y por los dos lados luchan porque no pueden crecer. Porque las dos cosas se necesitan. La gracia se puede definir como el favor inmerecido de Dios. Inmerecido, es decir, que es algo que no lo puedo ganar ni merecer. Es algo que viene de afuera. Algo que alguien tiene que regalarme, porque es inmerecido. Hay muchos que piensan, bueno, si yo vivo así y asá, y si no hago esto, entonces Dios tendrá que... No, Dios no tiene que hacer nada. No tiene que darte nada, porque la Biblia dice que Dios ya te dio todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas? ¿Te mantienes como eres? ¿O aprovechas para crecer y ser transformado? La gracia es el favor inmerecido de Dios, algo fuera de nosotros. Recibimos y damos, fíjense, la gracia de Dios. Nosotros también, fíjense, que Dios es tan poderoso, que Dios podría darnos la gracia a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo que vive dentro del creyente, pero Dios muchas veces nos da gracia a través de otros creyentes, ministrándonos unos a otros. Primera de Pedro, Pedro dice en su primera carta, Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, no merecido, sino recibido, un don, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. La gracia se manifieste en diferentes maneras. En las Escrituras, la oración, el Espíritu Santo, y ministrándonos unos a otros. Lo mismo que estamos haciendo en este momento. Dios da gracia. No es la única fuente de gracia, pero es una de las principales. Otra cosa más podemos observar en este pasaje, en Efesios capítulo 2. En la Biblia, crecer siempre es un verbo plural. Cuando Dios habla de crecer, habla en segunda persona plural. Ahora, pobrecito aquel que habla tan solo el inglés, porque es imposible marcar la diferencia. Si uno dice you, entonces no sabemos si está hablando de una persona o muchas personas, pero en español, gracias a Dios, hemos mantenido esa diferencia. Entre tú, usted y nosotros y vosotros y ustedes. Ahora, escuchen aquí, versículo 21, Efesios 2:21. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu.
En el occidente creo que hemos creado una cultura tan individualista que a veces no apreciamos la necesidad que tenemos unos de los otros. Y para crecer, es lo que se ve en cada lugar en la Biblia. Así que la próxima vez que lees por el Nuevo Testamento, observa la diferencia. Casi siempre cuando estamos recibiendo alguna instrucción, alguna indicación, es segunda persona plural. Hay excepciones, por supuesto, pero en la gran mayoría de los casos estamos hablando de nosotros. Y Pablo y Lucas y Santiago y Pedro y otros escritores están diciendo, ustedes, oigan ustedes, esto, el otro. Y el punto es simplemente que Pedro dice que el templo de Dios, la iglesia de Dios, se construye de piedras vivas. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, somos, y si tenemos la vida de Cristo, somos una piedra viva. Pero una sola piedra no hace un edificio, sino muchas, con estructura, con forma, con propósito. Somos la iglesia, el templo de Dios. Y no tan solo como individuos. Crecer, como digo, es un verbo plural en la Biblia. Versículo 21, bien coordinado. Bien coordinado, es decir, juntos, porque si es uno solo, no hay necesidad de coordinación, ¿verdad? Porque es necesario ser bien coordinado, porque somos muchos. Versículo 22. Implica también esto en unión con Él, edificados ustedes juntamente. Yo siempre digo que cada persona tiene necesidad de 3 personas en su vida. Usted tiene necesidad de Pablo, Bernabé y Timoteo. Cada uno de nosotros. Cada quien tiene necesidad de un Pablo, un mentor. Un mentor. Ahora, yo digo, yo también, y el problema, yo soy tan viejo que casi todos mis mentores ya murieron. ¿Qué voy a hacer? Busco a otros mentores. De hecho, uno de los mentores en mi vida, en serio les digo, es menor que mi hija menor. Pero yo puedo aprender de él. ¿Quiénes son tus mentores? Ay, hermanos, que no, ya tienes una meta para 2019, ¿verdad? Ok, meta número 1, necesito un mentor. Fantástico. De hecho, probablemente necesitas 2 o posiblemente 3. A veces necesitamos un mentor personal, un mentor espiritual, un mentor financiero, etc. Personas que tienen más experiencia, más sabiduría, y tenemos una relación con esas personas para aprender y aprovechar de su experiencia, de su sabiduría. Son mentores. Todos tenemos necesidad de mentores. Y también todos tenemos necesidad de Bernabé. Bernabé, el discípulo que animaba a todos. Aquel que es contemporáneo, que codiscípulo, que anda a nuestro lado, que siempre está diciendo, vámonos, podemos, vámonos. Tenemos necesidad de Bernabé en nuestras vidas. ¿Y quién es Bernabé en la vida tuya? Fíjese, hermano, que yo soy muy solitario, que no sé. No, ya tienes 2 metas para 2019. ¿Dónde está el Bernabé que tanto necesitas? Y a lo mejor necesitas varias de estas personas. Personas para animarte, darte valor y propósito y todo eso. Y también todos tenemos necesidad de Timoteos, discípulos. Discípulos. ¿Quiénes son tus discípulos? Y eso nada tiene que ver con títulos ni puestos en la iglesia, ni que me asignaron discipular a fulano. No, nada que ver. Y todo esto está bien, pero estoy hablando de esto. Cada uno de nosotros tenemos influencia sobre otras personas más. Pero el problema es que muchas veces no nos damos cuenta y no aprovechamos. Cuando Dios nos ha dado a personas que nos ven como mentores, querer o no, podrían ser hijos, podrían ser amigos, personas en la familia, quién sabe.
Pero todos necesitamos a personas en quienes invertir nuestras vidas y experiencias. Timoteos. Y si no tienes, pues 3 metas ya tienes para el otro año, ¿no? Pablo, Bernabé, Timoteo. Y en todo esto estamos en el proceso de echar un fundamento de gracia en nuestra vida. ¿Qué es la gracia? Que dije hace poco, que la gracia es el favor inmerecido de Dios, algo que viene de afuera. Y esto implica que Dios está a favor nuestro, no en contra de nosotros. Muchas veces cuando hablo con una persona que viene de un fondo legalista, ¿sabes? De esas iglesias que todo tiene que ver con reglas y tienes que hacer esto. Alguien me dijo esta mañana que un pastor que tenía antes siempre decía cosas, si tú no haces esto, si no diezmas y todo esto, Dios te va a dar cáncer. Entonces, por supuesto, una persona que está en este ambiente sale con un concepto distorsionado de lo que es Dios. Piensa que Dios está allí enojado con nosotros, bravo, siempre buscando echarnos relámpagos y problemas y desastres y enfermedades y todo esto. Yo tengo un resfriado, como pueden notar quizá, porque pequé la semana pasada. Y Dios, no, es porque estreché la mano a alguien, seguramente, ¿no? Es una consecuencia natural de la vida, pero ¿cómo podemos aprovechar de esto? Dios siempre está a favor nuestro, siempre, siempre, siempre. Pero eso implica también que es imposible ganar o merecer su favor, es algo que Él nos lo regala. En serio, es por su gracia. Pablo lo expresa así en Romanos 11, versículo 6, cuando dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está diciendo que la gracia y las obras son como aceite y agua que no se mezclan, que es imposible. O vives por las obras o vives por la gracia. No se puede mezclar. Uno tiene que decidir. Muchas veces en la vida alguien viene buscando consejo, buscando ayuda y confrontada esta persona con algo mucho más allá de su capacidad, dice, ay pastor, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo, no tengo la fuerza. Y siempre digo, es cierto que no puedes, es cierto que no tienes la fuerza. Por eso estamos aquí juntos, porque necesitamos de la gracia de Dios, y yo te ayudo. Y si yo no soy lo suficiente, buscamos a otras personas, formamos un equipo, pero de alguna forma entre nosotros vamos a encontrar la gracia necesaria, lo que viene de afuera para lograr el éxito o la necesidad que tenemos. Así es la vida. Muchos asocian la gracia de Dios tan solo con la salvación eterna y el perdón de pecado, y ciertamente la salvación, el perdón de pecado es el resultado de la gracia. De acuerdo, sin duda. Pero la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos sostiene cada día, en cada momento. Es la misma gracia. Dice en Lucas 2, versículo 40, del Señor Jesús, que estaba lleno de gracia. Jesús tenía necesidad de salvación. Jesús tenía necesidad. No, Él es Dios encarnado. Pero simplemente está diciendo que todos tenemos necesidad de esta gracia en cada momento. Una definición práctica, la definición teológica de la gracia, favor inmerecido de Dios, pero para mí una definición práctica, la gracia de Dios es el combustible de nuestro crecimiento. Es el combustible de nuestro crecimiento. ¿Alguien tiene una gasolinera en su garaje, en su casa? Me imagino que no, sería un poco raro. Muchos de nosotros no fabricamos gasolina en la casa. Si tratamos de hacerlo, a lo mejor vamos a tener un desastre en la casa, tarde o temprano. Mejor
vamos a una gasolinera para llenar el tanque, porque necesitamos algo fuera de nosotros. Es como la gracia. No podemos fabricar la gracia, es algo fuera de nosotros. Y por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar ministrar unos a los otros, aprovechando todas estas manifestaciones de la gracia para encontrar lo que necesitamos para avanzar, para madurar, y todo esto es fuera de nosotros. Esta gracia es un regalo y se nos da conforme a una medida, es decir, que no es ilimitada, sino es una medida. ¿Por qué la necesito? Para producir en mí lo que no puedo lograr por mis propios esfuerzos, recursos que no los tengo y no los puedo provocar por mí mismo. Dios es la fuente de toda gracia. Y dice la Biblia, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, que somos un cuerpo. Y cada uno en el cuerpo tiene su don, sus talentos, su experiencia, etc. Y Pablo en los dos capítulos, los dos casos, explica cómo es que siendo muchos avanzamos juntos. Es como un rompecabezas y cada quien tiene una pieza. Es como una cena comunal. Y uno trae la ensalada, otro trae la bebida, otro trae la carne, etc. O sea, somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. En Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, fíjense, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos, para que lleguemos a no tener ningún error, ningún pecado. No, en la Biblia la palabra perfecto o perfeccionar significa madurez, significa ser adulto, ser responsable. Ya que somos adultos, ya no tenemos fallas. Claro que tenemos fallas. ¿Eso quiere decir que ya no pecamos? Ojalá que no, pero sí, pecamos de vez en cuando, no. Espero que menos cada día. Pero es llegar a ser adulto, es llegar a ser responsable, es llegar a crecer. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Fíjense, la Biblia dice que la obra del ministerio no es para los pastores, evangelistas y profetas y maestros y todo esto. No. La responsabilidad de personas como yo es ayudar a todos a crecer a una madurez juntos para que juntos hagamos el ministerio. Y el ministerio no se hace en la iglesia, se hace en el mundo, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vendemos y compramos y todo esto en la reacción natural, en la vida cotidiana. Así se hace el ministerio entre todos nosotros. Pero como hemos cambiado el intento de la Biblia, llegamos a la iglesia como si fuera un show, un espectáculo, y ahí nos sentamos para ver qué va a decir el pastor, como si fuera un rockstar, algo así, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno pastor! La música, ¡ah, qué bueno! No, todo eso sí es muy bueno, pero el propósito es crecer, madurar. ¿Para qué? Para salir, para el día de mañana y pasado, para los problemas y los desafíos de la vida, aprender lo que dice la Biblia para confrontar estos problemas exitosamente. Esa es la idea. Para la obra del ministerio y para la edificación del individuo, no del cuerpo de Cristo. Y el objetivo es el crecimiento del cuerpo. Versículo 13, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La meta, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, es decir, maduro, completo, adulto, responsable, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que crezcamos en todo. La iglesia crece de acuerdo al crecimiento de los miembros, incluyendo y especialmente a los líderes. Si yo no estoy creciendo, ¿cómo es que les voy a ayudar? Si yo soy la misma persona hoy que hace 3 años, entonces yo he fracasado. Si yo soy la misma persona el día 17 de febrero de 2020 que soy este día, habré fracasado. Si no he crecido, si no he madurado, si no he cambiado, si no he sido transformado y por eso yo llevo un plan, yo llevo pasos de acción, yo llevo un récord de mi vida, tengo metas, tengo objetivos. Y a cada rato estoy revisándolos y estudiando específicamente, pidiendo ayuda de mentores, de otros, de compañeros, de Bernabés, ayudando a Timoteos, y en todo el proceso que pase estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo la gracia. Efesios 4, en esos versículos 7 al 16, podemos ver los 3 componentes básicos del crecimiento: la verdad, la gracia y el tiempo. Es un proceso de toda la vida. Vivir bajo gracia, Pablo lo explica en Romanos 6, 14 al 15, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No, hombre, decir que no estamos bajo la ley no es que tengamos la libertad para hacer lo que nos dé las ganas, es para tener la libertad, para vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y qué lindo, qué satisfacción, qué propósito, qué significado. Entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito único en esta vida. Y muchos no saben qué es, ni lo han pensado. Qué trágico. Pero la idea es crecer y entender por qué estamos aquí en este planeta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí en el contexto de la familia de Dios? ¿Y cómo logro este objetivo? Dice Pablo, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. ¿Dónde consigo esta gracia? Bueno, Efesios 4:7, de Dios, por supuesto, en oración, las Escrituras, la llenura del Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es algo que nos da esperanza, nos da una razón por la cual vivir. La recibimos también de los demás, en la predicación, la enseñanza, en los grupos pequeños, mi casa es su casa, en las amistades y todo esto. Pero saben, hay otra fuente de gracia que muchas veces no queremos hablar de esta fuente de gracia, pero es tan real como las otras. Recibimos gracia en nuestros sufrimientos y necesidades. Este mundo no es perfecto. Este mundo es torcido por el pecado y Dios está en el proceso de restaurar su creación. Pero mientras tanto, estamos en un mundo en donde no todo sale como lo hemos esperado. Y lo importante, ¿cómo vamos a reaccionar? La gracia es efectiva tan solo cuando se necesita. Y por eso Dios nos da una medida.
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estuvimos viviendo en El Salvador durante el tiempo de la guerra, casi no pudimos salir, pero en las pocas ocasiones que pudimos salir, fuimos una vez a otro país para visitar familiares y todo el mundo quería hablar con mi esposa, con Cheryl. Preguntarle cómo es que ella puede sobrevivir viviendo, criando a sus niñas pequeñas en una guerra civil. Nadie quería preguntarme a mí porque ya sabían que soy un loco, ¿verdad? Pero querían preguntar a Cheryl y ella tenía una respuesta muy, muy linda. Decía, es porque Dios nos da gracia. Y tú no puedes entender esta gracia porque no la necesitas. ¿Estás viviendo en una guerra civil? No, entonces no necesitas esta gracia. Dios te ha dado la gracia que necesitas, la medida de la gracia que necesitas para tu vida el día de hoy. Pero cuando comenzamos a compararnos con los demás y decimos que ojalá que tuviera la gracia que tiene Alicia, ojalá que tuviera la gracia que tiene Felipe, pero oye, no eres Alicia, no eres Felipe. Tienes la gracia que necesitas para la vida tuya el día de hoy y el día de mañana y pasado. Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es un mandato, crezcan en la gracia. Y mi pregunta que se la dejo para concluir esta mañana, ¿cuáles son las metas que tienes para crecer en 2019? ¿Y cuáles son los pasos concretos que tomarás para crecer? Y lo que vamos a hacer, vamos a orar para concluir este tiempo, pero voy a dejar unos 2 minutos para que cada quien esté pensando en 1 o 2 objetivos. No en 20, porque si tenemos una lista de 20, nada pasa. Pero sí, 1, 2, 3 metas. Y al cumplir estas metas, entonces habrá más. Pero ¿cuáles son 1, 2, 3 metas? Cambios que necesitas en tu vida en este año. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los primeros pasos? No a largo plazo, no, ¿cuáles son los primeros pasos que puedes tomar hoy o mañana para crecer hacia estas metas? Así que vamos a orar, vamos a inclinar los rostros y después de unos 2 minutos yo voy a cerrar en oración. Padre Santo, qué bueno es estar en familia y alabar tu nombre, estar juntos.
compartir el mismo sentir. Y Señor, en estos 2 minutos que a veces parecen una eternidad cuando estamos pensando en cosas profundas, te suplico que tú puedas darnos gracia para lograr estos objetivos, para crecer, para ser transformados en este año. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros encontremos la medida de la gracia que necesitamos en tu palabra, en los grupos pequeños, en la iglesia y en las pruebas y las tentaciones que tenemos en la vida. Gracias, Señor, por una vida dinámica, no estática, una vida que cambia, una vida que está siempre mejorando y creciendo. Y, Señor, te suplico que al terminar este año podremos pensar y reflexionar sobre el crecimiento que hemos experimentado. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu iglesia. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.